Es un gusto dar comienzo a la unidad número 6 de nuestro programa de Historia de la Educación General que focaliza en el siglo XX. Como en las otras unidades, intentaremos rescatar la pluralidad y la complejidad de la educación en un contexto tan particular como es el siglo que nos precede. Trataremos 4 asuntos. En primer lugar, una vista panorámica del siglo XX, tomando la periodización de Hobsbawm, que alude a 3 momentos: la catástrofe, la edad de oro y el derrumbe. En segundo lugar, nos referiremos a los saberes y las prácticas educativas de una corriente pedagógica, el movimiento de la escuela nueva, que pone en el centro a la infancia, las innovaciones en la enseñanza y genera propuestas para contribuir a la construcción de sociedades más democráticas. En tercer lugar, aludiremos a los saberes y las prácticas en los imperios coloniales, en el contexto también de los procesos de decolonización. Y por último, nos referiremos a los saberes y las prácticas en un contexto autoritario, el totalitarismo alemán de la época nazi, en donde nos referiremos al adoctrinamiento juvenil y al papel que tuvo el racismo en ese sistema educativo, y en la educación tanto formal como no formal. Comenzamos con la vista panorámica del siglo XX, entonces el primer punto que dijimos que íbamos a trabajar. En esta vista panorámica debemos hacer referencia a varias cualidades de este siglo tan complejo, tan rico, tan contrastante y al mismo tiempo tan problemático para la historia de la humanidad. Por un lado, vemos aquí la imagen de 2 gigantes de la ciencia, por un lado Alexander Fleming y por segundo lugar Albert Einstein en la parte inferior. Alexander Fleming fue quien descubrió la penicilina. Por cierto, la historia de la salud y la historia de medicina no serían las mismas sin esta contribución, que ustedes pueden ver allí en la imagen de la derecha, el papel que jugó su descubrimiento a principios de siglo durante la Primera Guerra Mundial, cuando pudo empezar a aplicarse la penicilina para la cura de los soldados enfermos. Allí se decía, ahora van a poder volver. Esta era la esperanza que generaba la penicilina en ese contexto. En segundo lugar, Albert Einstein, como les digo, otro genio de la ciencia, que puso en duda los aportes de Newton sobre la teoría de la gravedad, y su teoría tiene implicancias enormes, desde para la posibilidad de avanzar en todo lo referido a la carrera espacial, hasta la utilización del GPS en los días actuales. Es decir, en algún punto puso en tensión la física mecánica heredada de Newton y desarrolló la física cuántica asociada a la matemática. Enormes aportes. En segundo lugar, podríamos considerar que el siglo XX es el siglo de la técnica, y vemos aquí algunas imágenes de medios de transporte emblemáticos como el automóvil o el avión. Hasta décadas atrás, la utilización de medios de tracción a sangre, carros, caballos, galeras, eran lo corriente. Pueden imaginarse ustedes lo que esto supuso en las ciudades, su utilización en las ciudades como medio de transporte, así como las rutas y carreteras. Y por otro lado, la posibilidad de recorrer grandes distancias en el aire. Por debajo, otras 2 imágenes que también de algún modo sintetizan 2 procesos asociados al desarrollo de la técnica en el siglo XX. Por un lado, la carrera espacial, que involucró a las 2 grandes potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. A la izquierda, la imagen de uno de los astronautas, Neil Armstrong, pisando la superficie de la Luna, y en segundo lugar la imagen de la televisión, que desde mediados de siglo se ha convertido en un poderosísimo medio que combinó la imagen y el sonido, y que junto con la radio se convirtieron en los grandes medios para la construcción de un espacio público, informado, deliberante y también recreativo. Pero el siglo XX no es considerado no solo el siglo de la ciencia o de la técnica, también muchas veces
referido como el siglo de la mujer. Si bien la Organización de Naciones Unidas ha establecido el siglo XXI como el siglo de las mujeres, sus luchas más visibles y más contundentes comenzaron en el siglo XX. Por un lado, las primeras oleadas feministas y la lucha de los sufragistas por el voto femenino, ya que tenían los derechos políticos cercenados, pero además sus luchas vinculadas al mundo de trabajo y la creciente participación en el mercado de trabajo, como profesionales, como empleadas, en el comercio, en la salud, en la educación. Y también vinculadas a todo el movimiento de la revolución sexual, como vemos en las imágenes inferiores, a la derecha, el basurero de la libertad, donde se tiraban indumentarias, atuendos, productos que se asociaban a la sujeción de las mujeres, a la mirada del hombre, y a la izquierda, ¿no?, con los corpiños en la mano, la lucha que simbolizaba otro lugar para la mujer. También en algunas ocasiones se considera el siglo XX como el siglo de la industria. Si pensamos en la historia de la humanidad, podemos decir que 2,5 millones de años la humanidad fue cazadora y recolectora, y estas actividades fueron las que garantizaron su reproducción y sobrevivencia. En los últimos 12.000 años, la práctica de la agricultura y la ganadería fueron los que permitieron a la humanidad contar con alimentos, abrigo y otros objetos de utilización en las viviendas. Sin embargo, el gran consumo y la gran producción se inició con la Revolución Industrial a fines del siglo XVIII, se expande de un modo notable en el siglo XX. Esto supone una verdadera revolución también en lo que es el consumo y el confort. Vemos abajo la producción en serie, en gran escala, con otras fuentes de energía, y vemos también aquí en la imagen inferior de la izquierda algo que tenemos muy naturalizado. En este caso es un ventilador, que no sé si ya se acordarán ustedes que existen, para de algún modo garantizar otras posibilidades en la cotidianidad de los hogares. Hobsbawm rescata también en el siglo XX y subraya algo que suelo destacar también retomando sus palabras en mis clases. Él sostiene que si se mira en perspectiva la historia de la humanidad, probablemente dentro de algunos siglos lo único que se recordará es que a mediados del siglo XX la población urbana por primera vez en la historia de la humanidad superó a la producción rural. Esto supuso un lugar diferente para el campesinado y una transformación demográfica de envergadura, ya que las poblaciones comenzaron a vivir de un modo concentrado, en espacios concentrados, y de esto da cuenta de algún modo las nuevas edificaciones, así como otros modos de circulación y de conexión y de vinculación. Vemos allí también, por ejemplo, los medios de transporte. Pero Hobsbawm también rescata y destaca la necesidad de no olvidar el papel de la barbarie. Incluso en algunas ocasiones menciona, en algunos de sus artículos, al siglo XX como el siglo de la barbarie. Sostiene Hobsbawm que a lo largo del siglo XX fuimos aprendiendo lecciones de inhumanidad. Y acá dos imágenes muy potentes. La primera, una imagen de la Primera Guerra Mundial, en la que un soldado se detiene a mirar una ciudad destruida. Y en segundo lugar, una imagen de un arresto durante la última dictadura cívico-militar en Argentina. Y aquí mi justificación sobre por qué la selección de estas imágenes. Hobsbawm sostiene que
En la Primera Guerra Mundial fue el primer momento en el que se violentó un principio acordado durante tiempos de Bonaparte en el siglo XIX, que era que en las guerras, en las conflagraciones, no iba a atacarse a poblaciones civiles. Esto fue violentado por la Primera Guerra Mundial y supuso una enorme transgresión. Hay que pensar cuántos niños, cuántas poblaciones que no participaban de la guerra perdieron sus vidas en las conflagraciones mundiales. Y este siglo XX, siglo de la barbarie, supone para Hobsbawm que década a década fuimos avanzando y aprendiendo lecciones de mayor inhumanidad. Menciona en los años 30 la cámara de gas, a mediados de siglo la invención de las técnicas del lavado de cerebro, y como última lección de inhumanidad menciona el propio Hobsbawm la invención de la figura del desaparecido en la Argentina durante los años 70. Aquí, entonces, una mirada caleidoscópica del siglo XX que hace muy complejo, digamos, poder sintetizar qué es lo que efectivamente aconteció. Igualmente, Hobsbawm ensaya una periodización que desde su perspectiva permite de algún modo poder ordenar y procesar todo lo que sucedió en este siglo que él denomina un siglo corto. Siglo corto porque él entiende que el siglo XX comienza en 1914 y termina en 1989. Los tres grandes momentos de este siglo serían de 1914 al 45, el periodo de las guerras mundiales y el que denomina catástrofe, la Edad de Oro, los gloriosos años, ¿no?, que van del 45 al 73, y finalmente el derrumbe entre el 73 y el 89. Primera Guerra Mundial, la catástrofe. Como decía, esta fue una guerra que supuso una innovación en términos de violación a un principio que habría preservado a la humanidad en sus guerras durante el siglo XIX, y es el ataque a las poblaciones civiles. Esta guerra, que se desarrolló entre 1914 y 1918, supuso la utilización de nuevas técnicas, como por ejemplo la guerra de trincheras. Vemos aquí una de ellas, que eran fosos comunicados de 1,5 metros, 2 metros de profundidad, en donde los ejércitos y los soldados vivían, comían, se alimentaban, compartían sus enfermedades y también allí morían. Esta guerra mundial se desató por los imperios coloniales y por las luchas del imperialismo. De algún modo, las rivalidades y las competencias por los dominios entre las propias potencias europeas, dominios en Asia y en África, involucraron a una gran cantidad de potencias en esta conflagración mundial, que tuvo como consecuencia 10 millones de personas fallecidas y más de 20 millones de heridos. Aquí vemos algunas imágenes. En un caso, un soldado que toma en sus manos el cerebro, la cabeza de un compañero fallecido, y en el otro caso, la imagen de la derecha, las imágenes de compañeros muertos en las trincheras. Esto para hablar del dolor, del sufrimiento, del padecimiento, y no solo de números o de técnicas de guerra o de potencias o de espacios o lugares afectados por la guerra. Pero esta guerra, que involucró centralmente a los hombres que participaron como militares o como soldados de los ejércitos involucrados, también hubo un lugar para las mujeres que de algún modo estuvieron participando en la fabricación de obuses, por ejemplo, la imagen superior de la derecha, o imágenes que convocaban, como la imagen inferior,
que convocaban a trabajar para los soldados que entendían estaban realizando un servicio a la patria. La idea de nación es apropiada por el Estado y se asocia al patriotismo, y de algún modo la guerra sale al encuentro de la defensa de esa idea de nación y de patriotismo. La humanidad nunca había vivido algo semejante y tan aberrante hasta este momento. Como les decía, fue una guerra que, si bien no se libró cuerpo a cuerpo, fue la primera guerra con gran utilización de artillería y de ametralladoras y cañones, y supuso en esta guerra de trincheras, de algún modo un dolor, digamos, para la humanidad como nunca se había experimentado. Separado por la década, en los años 30, por la crisis del 30, con lo que implicó en términos de consecuencias para las economías mundiales, por el crack iniciado en los Estados Unidos, nos encontramos aquí con el inicio de una Segunda Guerra Mundial. Esta Segunda Guerra Mundial, como segunda catástrofe, ¿no? Según Hobsbawm, tiene entre sus causas, de algún modo, los resultados de en la Primera Guerra Mundial, y que había gestado resentimiento y mucha inestabilidad en Alemania. Es este resentimiento y esta inestabilidad política y económica lo que lleva a que Hitler, durante la República de Weimar y mediante elecciones democráticas, fuera elegido como líder de su país. Pero este líder va a emerger con aspiraciones de crecimiento y de reconstrucción de Alemania, y su alianza con Italia y con Japón va a involucrar a estos tres países como las potencias del eje en una confrontación mundial contra los aliados, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Rusia o la Unión Soviética, mejor dicho, y muchos otros países que conformaron el bloque de los aliados. Vemos aquí, de algún modo, imágenes que revelan el papel, ¿no?, de este liderazgo carismático de masas y la adhesión que supuso entre hombres y mujeres. Aquí otra imagen escalofriante de una ciudad destruida, es la ciudad de Guernica, cuya tragedia fue representada en una pintura emblemática por Pablo Picasso, que se llama justamente Guernica. A la izquierda la ciudad destruida de Guernica, a la derecha el cuadro de Picasso. Como vemos, cuerpos descuartizados, todos fragmentados, expresiones de gritos de dolor en un cuadro que nos llevaría una hora a analizar. Pero esta guerra mundial no se detuvo allí, y también está asociada a ella el lanzamiento en 3 días de 2 bombas atómicas, Hiroshima y Nagasaki. Y aquí también otras imágenes de esta circunstancia, fotografías, ¿no?, de lo que significó para la población japonesa, ¿no?, en términos de quiebre, ¿no?, de su historia a partir de esta experiencia, que también es la primera vez que se vive algo así. Y otra imagen emblemática, que es la figura de un niño en Nagasaki llevando en sus espaldas a su hermanito desahuciado. Pero para no dejar de hacer referencia al tema de las mujeres, que de un modo u otro no estaban por fuera de todo lo que la sociedad estaba padeciendo, aquí, luego del triunfo de los aliados en Europa, el abuso, ¿no?, de estas tropas aliadas sobre mujeres alemanas.
solo para pintar algunas imágenes, para pintar la catástrofe. ¿Qué es lo que dejó esta Segunda Guerra Mundial? Por un lado, la celebración y la idea de reconstrucción y de que un tiempo diferente debía iniciarse, pero también la destrucción de ciudades sobre las cuales era necesario trabajar para poder tornarlas habitables nuevamente. El segundo periodo al que alude Hobsbawm refiere a una edad de oro de industria, consumo y confort. Vemos aquí imágenes emblemáticas, dos medios de transporte, el automóvil y el interior de un avión. En un caso, pueden imaginarse ustedes lo que significaba la presencia en las ciudades de esos grandes automóviles coloridos, y por otro lado el confort y el bienestar, inclusive adentro de un avión. Por debajo una imagen de una mujer que mira, ¿no?, con otros productos, casi feliz la llegada de un hombre a su casa y toma en brazos a su hijo, digamos, ¿no? En algún punto lo que estaba queriendo mostrar era la felicidad de la familia a partir de disponer de otros bienes dentro del hogar. Y a la derecha también un símbolo, la familia burguesa en torno a un nuevo aparato que ingresaba al hogar y que combinaba la imagen y el sonido. Me estoy refiriendo al artefacto de la televisión. Estos años dorados no solo estaban simbolizados, no estaban representados solo por nuevos objetos, nuevos productos industriales que transformaban la vida cotidiana. También había aquí una promesa que se arrojaba al futuro. Bienvenidos, ¿no?, a esta familia, a esta mujer, a estos ejércitos de desahuciados que se ven por detrás, al welfare state, al estado de bienestar, promesa de futuro, promesa de bienestar, mirada no ya al pasado, sino mirar hacia adelante, con las fábricas por detrás. Y por otro lado, otra imagen de familia, ¿no? La familia modelo, la familia burguesa, la familia típica, y el hogar como refugio cuando el hombre llega y la mujer lo está esperando. Más allá de esto solo para transmitir la fuerza simbólica de estos años dorados. Pero en esta edad de oro también un rol protagónico de las mujeres, un rol protagónico de los jóvenes. En este caso, juventud, moda y cultura de masas es lo que intentan representar estas imágenes. Libertad para el usar de la minifalda, el rock y el pop como nuevas expresiones de la cultura musical vinculada a los jóvenes, concentraciones de jóvenes y nuevos medios en la cultura de masa destinados también a las culturas juveniles. Bueno, estos jóvenes que se van a expresar, que van a producir de algún modo un quiebre cultural con las generaciones que los precedieron y que de algún modo trasuntan algo novedoso para la política, para la cultura, con sus reclamos, con sus críticas, con sus tensiones que van a plantear. Entonces, más allá de que en esta edad de oro, la educación, la salud, la vivienda se presentan como promesas y hay mucha concreción porque efectivamente el gasto se multiplica, o el gasto o la inversión, como lo quieran llamar, educación infantil, educación primaria, educación secundaria, obligatoriedad, una verdadera explosión, como digo, del gasto asociados a derechos económicos, sociales, políticos. De algún modo se confía en este Estado que comienza a negociar, negocia con los sindicatos y genera nuevas confianzas asociadas a nuevas promesas.
Aquí una referencia a la educación infantil en todo el mundo, la expansión de la educación infantil asociada como digo, a derechos y en todos los continentes. Una imagen de María Elena Walsh, figura emblemática de los 60 y de las culturas infantiles, figura que sería inimaginable sin esta expansión de la escolarización y de niños y niñas accediendo a la lectura y a la escritura. Pero también procesos de integración y de inclusión con niños y niñas que por diferentes medios van a las escuelas, sea en un carro o sea en esos transportes que integraban, que procuraban, o también el típico, ¿no? Bus que intentaba conectar poblaciones de diferentes orígenes en los Estados Unidos. Y también una revolución y transformaciones importantes en el mobiliario, porque nuevos contenidos, nuevas prácticas pedagógicas transformaban esta escuela. El trabajo en grupo, la enseñanza del inglés, de algún modo se presentaban como posibilidades para acompañar esta promesa de prosperidad, de mejora, de desarrollo económico, de bienestar social. Y también asociados a los avances de la ciencia, los avances de las ciencias sociales, de la sociología, de la estadística, de la posibilidad de contar con cifras que permitieran dimensionar los problemas sociales. Un gran asunto, el asunto del analfabetismo, que va a aunar el trabajo de maestros y de educadores con políticas públicas orientadas a la educación de los adultos. Vemos aquí procesos educativos vinculados a poblaciones históricamente discriminadas, como poblaciones indígenas, así como generaciones adultas, y en el centro Paulo Freire, que desplegó su labor en Brasil, América Latina, África y también desde en Ginebra, en Europa, en la Oficina Internacional de Educación. Bueno, pero también la educación secundaria, como quisiera destacar, los años 60, los años 70 en Europa alcanzan tasas de escolarización increíbles, llegan a más del 90% en algunos países, la educación se torna gratuita, obligatoria, se extienden los años de escolaridad, además de amplificarse territorialmente, y bueno, vemos aquí imágenes de lo que supuso, ¿no?, esta posibilidad para los jóvenes de salirse de las obligaciones del trabajo, como antes los que antes eran requeridos por las familias, y esta holgura, este bienestar que posibilita la extensión de los años de estudio y asistencia a las escuelas secundarias. Y aquí algunas expresiones ya vinculadas de los jóvenes a la universidad. También, de algún modo, la universidad se transforma y básicamente se convierte en un espacio de crítica. Esto acontece en el 68, el movimiento estudiantil de mayo del 68, y a la izquierda una imagen que tiene que ver con lo que este movimiento estudiantil criticaba, digamos, ¿no? La imagen de la familia burguesa. La familia al lado o alrededor de un televisor. Este movimiento fue un movimiento internacional por mayor educación, por mayor protagonismo de los jóvenes, por mayor libertad, por otras configuraciones políticas, económicas y sociales. Tuvo su expresión en Europa, en América Latina, también fue muy importante, y hubo un intercambio entre el primer y el tercer mundo en relación con estas ideas. Ideas que
de algún modo querían hacer frente a esta idea de sujeción, de sometimiento, de falta de salida, de padecimiento de muchas poblaciones. Con esto estoy queriendo decir que se aspiraba a transformar toda la educación, la sociedad, la economía y en algunos casos también hacer una revolución que no aconteció, transformación que no aconteció a partir de esta actividad universitaria, y por eso en algunos casos muchos de los jóvenes se volcaron a las organizaciones armadas. Pero estos años dorados tuvieron también un trasfondo doloroso, bélico, y es la guerra de Vietnam, una guerra que se desarrolla entre 1955 y 1975. Aquí también una imagen desgarradora de esa niña, ¿no?, que huye luego de los ataques a una ciudad. Esta guerra, la guerra de Vietnam, entre el norte y el sur de Vietnam, en la que se involucraron las grandes potencias que estaban sosteniendo una tensión durante este periodo, digamos, ¿no? Rusia y los Estados Unidos, o la Unión Soviética, mejor dicho, y los Estados Unidos, y que implicaron que durante muchísimos años fuerzas norteamericanas se dispusieran a luchar en Vietnam en contra del norte, de los ejércitos del norte que eran apoyados por la Unión Soviética. Bueno, esto finalmente concluye en los años 70 con el triunfo del norte, pero tuvo implicancias para el clima de la época, y de algún modo esta guerra fue siempre condenada desde el movimiento universitario, desde el movimiento estudiantil, y también produjo enormes decepciones en la sociedad norteamericana, algo que ha sido siempre recogido por una enormidad de películas. Aquí el símbolo, ¿no?, el símbolo de este movimiento estudiantil: usina, universidad, unión, universidad popular, revolución, la lucha continúa. Bueno, de algún modo, ¿no?, el poder popular aquí, poder popular sí. Bueno, esto expresión de este movimiento que nació entre los jóvenes en las universidades, que los llevó a que se volcaran a las ideologías más de izquierda. Generalmente también las imágenes de Lenin, de Mao, son imágenes que emblemáticas de este movimiento que se vinculó al socialismo o al comunismo, y que, como digo, no tuvo consecuencias, una gran transformación en ese momento histórico, y por eso luego algunos se volcaron a la lucha armada. También en este periodo debemos destacar la labor de algunos organismos internacionales, y en este caso quisiera mencionar la labor de UNESCO, que post Segunda Guerra Mundial, en 1946 fue creado este organismo para la promoción de la educación, la ciencia y la cultura. Fue un agente muy importante en la promoción de la lucha contra el analfabetismo en los diferentes territorios, y su papel ha sido central en la promoción de políticas más asociadas al planeamiento, al desarrollo de planes de educación, de planes de alfabetización, en un contexto en particular en los años 60, donde la planificación educativa cobró un enorme auge. Y finalmente el tercer momento que destaca Hobsbawm, y con el que se cerraría este corto siglo XX, la crisis del petróleo, crisis que afectó también todos los continentes, en tanto esta era la gran fuente de energía, y cuyo encarecimiento tuvo implicancias enormes, incluidas en nuestro país. Y finalmente, por otro lado, para cerrar, ¿no?, como los dos acontecimientos de apertura y cierre de este periodo, la caída del muro de Berlín. Aquí
en la imagen superior, jóvenes alemanes de la República Democrática Alemana subidas sobre el muro y de algún modo representando el fin de la Guerra Fría. Guerra Fría que aconteció, que se presentó, ¿no?, como una posibilidad de una tercera guerra mundial que podía llegar a acontecer entre las dos grandes potencias, y guerra que estuvo latente durante todo este periodo. Amenazando de algún modo al mundo. Entre las dos grandes potencias, estoy diciendo Estados Unidos y la Unión Soviética. Y aquí una mención a la disolución de la Unión Soviética posterior a la caída del muro de Berlín, un país a escala de continente que se disuelve. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que había nacido con la Revolución Rusa, supuso de algún modo la anexión de múltiples poblaciones con muy diferentes lenguas, culturas, historias, tradiciones. Esto estuvo latente y si bien socialistas soviéticas, la palabra soviética alude a que iban a estar gobernadas por los soviets, esto es donde de algún modo las poblaciones locales iban en el marco de un carácter federal, iban a poder participar en los gobiernos locales. Sin embargo, luego esto se visualizó la hegemonía de algún modo de Rusia y el sometimiento que supuso a estas poblaciones a partir de políticas de persecución y de muerte, incluidos los campos de concentración. Cuando todo esto se descubre, este es el fin de esta Unión Soviética que se desvanece de un modo también inimaginable, ya que se la consideraba una potencia muy férrea. El segundo punto, luego de este rápido panorama del siglo XX, alude a los saberes y las prácticas de la Escuela Nueva. Esta es una corriente que se inicia a fines del siglo XIX y que condensa muy variadas expresiones pedagógicas. Es una escuela nueva para un contexto adverso porque justamente nace y se desarrolla de un modo notable durante la primera mitad del siglo XX, en un contexto muy adverso de catástrofes y en lucha de algún modo por el mantenimiento de los gobiernos democráticos. Pero también propiciando la libertad individual y social. ¿Qué conexiones hay entre la Escuela Nueva y la Ilustración? Básicamente es Rousseau, ya ustedes conocen a Rousseau, Rousseau y el padocentrismo, Rousseau y la educación natural, Rousseau y la educación negativa, Rousseau y la necesidad de preparar a Emilio para suscribir ese pacto-contrato. Un tutor solo acompaña para que Emilio ensaye y se prepare para un nuevo mundo, ese nuevo mundo en condiciones de generar una nueva sociedad, una sociedad política en la que un nuevo régimen, un nuevo gobierno, un gobierno democrático posibilitaría una utopía, que era para entonces era la utopía democrática. Este paidocentrismo retomado de algún modo por la Escuela Nueva supuso, como dijimos, innovación en los modos de estudio, en los contenidos, en los materiales educativos. Vemos aquí a Dewey representado por una imagen, una fotografía de la derecha, que supone y que alienta un nuevo tipo de educación, una educación progresista. Dewey fue un filósofo y un
pedagogo que asignó un papel muy importante a la experiencia. Promovió la educación por proyectos, propuso la escuela laboratorio social de la democracia, le asignó un papel central a la práctica, entendía que los problemas educativos tenían que encontrar soluciones en la práctica y en la práctica pedagógica a partir de la promoción de nuevas y diferentes interacciones sociales. De algún modo él ensayó, ¿no?, estas propuestas en la escuela que creó en la Universidad de Chicago, alentando el trabajo del estudiante, el alumno y la alumna activos, y el maestro, de algún modo, con un papel resignificado en función de la necesidad de organizar nuevas experiencias, situaciones concretas de trabajo pedagógico, de trabajo productivo, en donde se iba a conciliar de un modo diferente lo individual con lo social. Vemos aquí distintas imágenes y distintas experiencias de distintos tipos, ¿no?, de labores que desplegaban los niños en las aulas. Bueno, también debemos hacer alusión, al referirnos a la escuela media, a las ideas de Montessori. Montessori fue una educadora y una médica italiana que se preocupó por la educación de los niños pobres de Roma. Alentó la independencia de los niños, la libertad en su desarrollo, consideró que la educación debía cumplir una función social y debía liberar el potencial que todo niño traía a partir de un desarrollo psíquico y físico. Para eso diseñó material especializado al tamaño de los niños, material didáctico, y entendía que era necesario enfrentar algunos problemas de la educación, en particular aquellos asociados a los modos en que se encaraba el trabajo. Entendía que esto debía permitir no solo la libertad, sino el juego y la exploración. Postulaba la necesidad de alentar la concentración de los niños antes que la dominación, y proponía que el trabajo se realizara a partir de un abanico de lecciones y alentara la espontaneidad en la tarea que los niños realizaran, y por supuesto el papel del docente iba a ser un papel siempre de guía. Bueno, vemos aquí el despliegue de una cantidad de materiales y juegos didácticos, todos en relación con el tamaño de los niños. Y aquí la imagen de Célestin Freinet, un pedagogo francés, comunista, dedicado a la educación popular, muy preocupado por la educación de los niños procedentes de familias más humildes. Alentó el desarrollo de la palabra escrita, la palabra de los niños y de las niñas, la palabra escrita, la palabra oral. Alentó también el desarrollo del arte, incluso lo que se entiende ahora por arte infantil, en parte tiene que ver con la labor que promovió Freinet en sus experiencias pedagógicas. Vemos aquí algunas imágenes de la imprenta en la escuela. Él fue quien introdujo la imprenta porque consideraba que a los niños no solo se les debía enseñar a leer, sino también a escribir, y la escritura no solo la manuscrita, sino la impresa. La palabra de los niños debía conectar no solo con experiencias individuales, vemos allí el uso de tipos, ¿no?, los tipos móviles, para luego poder imprimir los textos que debían circular entre las familias y en las pequeñas comunidades locales, lo que resultaba de esos procesos de trabajo de impresión. Aquí nuevamente la imprenta en la escuela.
quiero decirles que muchos maestros que desplegaron esta teoría o estas ideas fueron perseguidos, incluso algunos fueron muertos, en España en particular, durante la Guerra Civil Española, y algunos otros tuvieron que emigrar, algunos maestros tuvieron que emigrar. Saberes y prácticas educativas durante los imperios coloniales. Sabemos nosotros de la existencia del colonialismo y de un comercio que tuvo tomó como mercancía a las poblaciones procedentes de África, y este comercio que se desplegó entre el siglo XVI y el siglo XIX, y que supuso que 12 millones de personas hacinadas murieran en los barcos negreros, lo que se conoce como el holocausto, ¿no?, de la población africana. Aquí estas imágenes ya conocidas por ustedes del colonialismo, y cómo estas poblaciones eran cazadas para luego ser vendidas y traficadas en el comercio de negros esclavos. Los barcos negreros, y aquí una imagen de la Conferencia de Berlín, en 1884-1885, el reparto de África, algo absolutamente, para Hobsbawm, que lo destaca en particular, nunca antes se había visto cómo se reparten entre unas pocas potencias casi un cuarto del mundo, avanzando sobre Asia y sobre África. Las grandes potencias son Inglaterra, Francia, Bélgica, Holanda, Italia y Alemania. Solo para marcar la superioridad blanca sobre estas poblaciones en el marco de este comercio. Y aquí una imagen de las tropas, de tropas, ¿no?, sometidas en el Congo belga. Una posesión de que Leopoldo II asoció a su propio patrimonio, a su patrimonio personal. Bueno, este colonialismo, esta dominación, ¿no?, por parte de estas potencias, fue muy criticado por las universidades, y en particular durante el Mayo francés hubo un despertar, y vemos aquí, ¿no?, como imágenes contrastantes, la imagen de los universitarios, de algún modo discutiendo, debatiendo y criticando esos procesos que habían encarnado las grandes potencias. Aquí una imagen de un intelectual, el pensamiento de Fanon, que va a ser muy, muy importante para promover los pensamientos y alentar los procesos de decolonización y emancipación y liberación. El colonialismo no se comprende sin la posibilidad de torturar, de violar o de matar. La tortura es una modalidad de las relaciones entre ocupantes y ocupados. Bueno, aquí figura central, ¿no?, para los procesos decolonizadores. Y acá hay un mapa de la independencia de los países africanos, y colonias inglesas, portuguesas, francesas, italianas, belgas, españolas. Y también señalado algunos lugares donde se sostuvieron guerras. La década del 60 es la gran década de emancipación de los países africanos. Y aquí un mapa con los nuevos países, ¿no?, que nacieron de ese proceso de descolonización. Por cierto, la educación va a ser central en estos procesos de decolonización y de emancipación, aunque un gran debate se va a sostener en función de cuáles van a ser las lenguas y cuál va a ser la cultura que se debe transmitir, porque de algún modo, corridos, ¿no?, las grandes potencias
de su protagonismo político, económico, social y cultural en estos países africanos, habrá que decidir cuáles serán los contenidos de la cultura a transmitir. En algunos casos serán las lenguas de las tribus más importantes, en otros casos se van a terminar aceptando las lenguas de los colonizadores para evitar enfrentamientos entre las diversas tribus. Bueno, acá algunas imágenes de la educación vinculadas al proceso de descolonización. Y finalmente, saberes y prácticas educativas durante el totalitarismo alemán, como mencioné, durante la República de Weimar y en un contexto de ejercicio democrático y de elecciones libres, Hitler llega, figura carismática, y por parte del Partido Nacional Socialista llega al poder. En un contexto de una Alemania resentida, pero básicamente con mucha inestabilidad política y económica. Una gran promesa va a suponer este líder para Alemania, promesas de grandeza, promesas de un destino, ¿no? Un destino de crecimiento hacia el interior del país, pero también de expansión sobre Europa. El nazismo tiene que ver justamente con este partido nacional socialista que logra ganar en las elecciones, pero que se impone por un lado por la promesa y la cooptación y la política que lleva a cabo, pero también por el sometimiento de algunas poblaciones, en particular la población judía. Durante el Holocausto alemán, 6 millones aproximadamente de judíos perdieron la vida. Igual quisiera mencionar que durante toda la Segunda Guerra Mundial, entre 40 y 50 millones de personas perdieron la vida. Habíamos mencionado que 10 lo habían acontecido durante la Primera Guerra Mundial. Digo, con esto estoy queriendo decir que más de un 10% de quienes murieron durante la Segunda Guerra Mundial fueron judíos, perseguidos por el nazismo. Esto tiene que ver con una mirada racial del nacionalismo que apuntaba a la pureza de la raza, a la idea de superioridad de la raza aria, de la raza blanca, y a la que se asociaba una potencialidad para construir un mundo diferente. Educación durante el nazismo, una educación que se va a plasmar tanto en el sistema educativo formal como no formal. Vemos arriba una imagen de un aula con la simbología nazi, y por debajo jóvenes, ¿no?, de las juventudes hitlerianas, a donde eran convocados para prepararlos y que entrenados, porque de lo que se trataba es de preparar a la juventud para ese gran programa, esa gran promesa de la superioridad alemana, y había que prepararlos tanto física como mental o espiritualmente. Aquí otras imágenes, ¿no?, que también quisiera destacar en este caso, la cuestión de los rituales, ¿no?, los rituales de sujeción, de fidelidad al líder, que estuvieron presentes en la educación, así como contenidos educativos, ¿no? Vemos ahí la imagen, ¿no?, de los rostros de perfil y lo que suponía, ¿no?, cada uno de esos perfiles en términos de pertenencia a diferentes razas. De algún modo, de lo que se trataba era de marcar la superioridad de la raza blanca y de la raza aria, y la necesidad de luchar y de refinar esta raza. El chico alemán del futuro debe ser delgado y flexible, rápido como un galgo, resistente como el cuero y duro como el acero. Debemos de educar en un nuevo tipo de ser humano, hombres y mujeres absolutamente disciplinados y saludables.
Nos hemos comprometido a dar al pueblo alemán una educación que comienza en la infancia y nunca termina. Discurso de Adolfo Hitler en 1994. Con estas frases quiero cerrar diciéndoles que nada de esto fue oculto, que nada de esto fue implícito, que esto era absolutamente proclamado, explícito, y de hecho, ¿no? Los discursos e incluso el propio libro Mi lucha de Adolf Hitler convocaba en torno a estas ideas, movilizando a la población a encarnar una empresa que marcara la superioridad de Alemania y le otorgara otro destino, un destino diferente al que se había llegado luego de la conclusión de la Primera Guerra Mundial. Como dije, el nazismo, su ascenso y su fin fueron procesos que implicaron finalmente a toda la humanidad, y hasta el día de hoy y durante todo el siglo XX la educación tuvo que plantearse cómo educamos después de un evento de esta naturaleza. Bueno, los dejo aquí para que puedan de algún modo avanzar y profundizar a partir de las lecturas, de las entradas que les hemos dejado en el campus y a partir de la bibliografía de referencia. Que estén muy bien y cuídense mucho.